Hablemos sobre los espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Un espacio vectorial no es más que, un espacio vectorial real, vamos a hablar de un espacio vectorial real, no es más que un conjunto de objetos denominados vectores, eh, junto con dos operaciones binarias, que es la suma de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Es decir, aquí tenemos los vectores. Aquí tenemos la suma o adición de vectores, y aquí tenemos la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ok? Entonces ahí tenemos lo que es un espacio vectorial más 10 axiomas que vamos a explicar ahora. 10 axiomas que vamos a explicar inmediatamente. Bien, entonces vamos a poner el espacio vectorial B, espacio vectorial B. Ese va a ser el espacio vectorial B. Y vamos a tener la operación más y por, ¿ok? El espacio vectorial B, entonces vamos a tener que B va a ser igual a B más y por, coma por. Bien, entonces mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a identificar los 10 axiomas de los cuales te estaba hablando. Ok, por ejemplo, nosotros tenemos los primeros 5 que tienen que ver con la suma. Hay 5 axiomas que tienen que ver con la suma de vectores. Y tenemos 5 axiomas que tienen que ver con la multiplicación de escalar por un vector, ¿ok? Estos 5 axiomas me dan lo que es un grupo abeliano. Eso se ve en álgebra abstracta, ¿ok? Entonces vamos para allá. Vamos a hacer esa explicación ahora mismo. Entonces, si X, Y y Z pertenecen a ese espacio vectorial, a este espacio vectorial B, entonces nosotros vamos a tener la primera, que es X más Y pertenece a B. Esta se llama cerradura. Ok, esta es la propiedad cerradura bajo la suma en este caso. O sea que la suma está definida dentro de este espacio vectorial. Voy a poner esta vez más grande aquí. Bien, la siguiente propiedad tiene que ver con esta parte aquí, X más Y más Z igual a X más Y más Z. Si nosotros agrupamos estos dos primeros y aquí agrupamos los dos últimos, aquí entonces nosotros tenemos la propiedad asociativa de la suma de vectores. Porque estamos hablando de suma, vamos a dejarlo así. Bien, llevamos dos propiedades, la cerradura, la asociativa, es decir, la suma está dentro del espacio vectorial. Se puede comprobar la propiedad asociativa. Bien, otra de la propiedad es que también existe el elemento 0, o sea, el 0 pertenece a B. El 0 no es más que el vector 0. Vamos a suponer que estamos trabajando en R2, sería 0,0, el vector 0. Si estamos trabajando en R3 sería 0,0,0. Entonces el vector 0 también pertenece acá al espacio vectorial. Entonces tú dices X más 0 es igual a 0 más X, que es igual a X. Entonces esta propiedad se llama el 0. Entonces el 0 se llama 0 o propiedad idéntica. 0 o idéntico aditivo. Bien, esa es la propiedad idéntica, en otras palabras. Entonces tengo 1, 2 y 3. La cerradura, la asociativa y la de idéntico. La 4 tiene que ver con lo que es la existencia del simétrico, del opuesto. Es decir, que si tú tienes un vector 5,2, su opuesto va a ser negativo 5, negativo 2, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tener que si tú sumas X más su opuesto, es lo mismo que su opuesto más X, que es igual a 0. Me retorna lo que es el elemento neutro. En este caso el 0 idéntico también lo llamamos la propiedad del elemento neutro. Entonces vamos a borrar aquí, acá. Esta también se llama propiedad del elemento neutro también. Pero acá en este caso aquí que estamos haciendo esta parte aquí, entonces aquí nosotros lo que tenemos es el elemento
podemos decir elemento también, pero vamos a decirle en este caso inverso aditivo u opuesto. Nosotros decimos opuesto a esto. También elemento simétrico, también se domina esto en la parte de del inverso aditivo. Ven, aditivo. Y por último, que aquí forma lo que es un grupo abeliano. Nosotros tenemos que x más y es igual a y más x, que esa es la propiedad conmutativa. Bien, entonces tenemos 5 propiedades: la cerradura, la asociativa, la propiedad del elemento neutro o cero, idéntico aditivo, la del inverso aditivo, x menos x, o sea, con tú tienes 5, 6 más negativo 5, negativo 6 te va a dar el vector 0,0. Ok, entonces y también la conmutativa. Esto forma lo que es un grupo abeliano. Aquí está la de la suma, la de la adición. Entonces ahora vamos a ver la de la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces nosotros definimos lo que es el vector x, y y z. Entonces ahora nosotros vamos a definir otros partes. Entonces vamos a decir, acuérdate que estamos trabajando con los números reales, que es un espacio vectorial real. Solo vamos a tener aquí alfa y beta, pertenecen a los reales. Entonces estos pertenecen a los reales. Estos vectores x, y, z son vectores y pertenecen a B, pero alfa, beta pertenecen a R. Entonces la primera de las propiedades que nosotros vamos a tener es que el producto de un vector, o sea, de un escalar por un vector, o sea, vamos a poner por el vector x, pertenece al espacio vectorial. O sea, ahí tenemos la cerradura, pero la cerradura de la multiplicación. La cerradura de la multiplicación de un escalar por un vector. Eso pertenece a lo que es el espacio vectorial. La propiedad número 2 es que cuando yo tengo aquí alfa por x más y, voy a obtener a alfa por x más alfa por y. Bueno, esta es una propiedad distributiva. Ok, entonces se denomina la primera propiedad distributiva, la primera, porque tendremos dos. Entonces, si tú multiplicas un escalar por la suma de dos vectores, obtienes la suma del escalar multiplicado por el primer vector y el escalar multiplicado por el segundo vector. La tercera de esta es la segunda distributiva, que lo que nosotros hacemos es que tomamos los dos escalares y, o sea, tú tienes la suma de estos dos escalares multiplicado por un vector, te va a dar el primer escalar multiplicado por x más el segundo escalar multiplicado por x. Entonces esta es distributiva también, distributiva. Esta es la segunda, segunda distributiva. Es decir, que la primera tiene que ver con dos vectores y un escalar, y la segunda tiene que ver con dos escalares y un vector. Bien, la siguiente la siguiente propiedad tiene que ver con otra propiedad que existe, y esa propiedad es la siguiente. Nosotros tenemos el escalar alfa y el escalar beta por el vector x, y lo voy a poner nuevamente aquí. Entonces, si yo agrupo estos dos y aquí agrupo todo, entonces yo lo que voy a tener es la propiedad asociativa. Es decir, que si yo multiplico los dos escalares por el vector, o multiplico un escalar por el vector y luego lo multiplico por el escalar, va a salir lo mismo. Entonces esta es una asociativa. Y la última de la propiedad es que también vamos a tener elemento neutro en acuérdate que el 0 es el elemento neutro para la adición, para la suma, pero el 1 que pertenece a R, en este a R, se convierte en lo que es el neutro para la multiplicación. Es decir, que si tú tienes 1 por x es igual a x, entonces ahí nosotros lo que tenemos es el elemento neutro, pero para el elemento neutro para la multiplicación de un escalar. Bien, entonces ahí tenemos todas las propiedades. Es decir, que nosotros vamos a tener varios elementos. Entonces, la borra aquí, un vector más por, entonces nosotros vamos a tener aquí espacio, y vamos a decir acá, tenemos la primera x más y, pertenece a B,
La segunda, que es que x más y más z igual a x más y más z, a grupo 2 y 2, la asociativa. Entonces tenemos aquí que también tenemos la otra, que es x más 0 es igual a 0 más x. Tenemos que x más negativo x es igual a negativo x más x igual a 0. Y tenemos que x más y es igual a y más x. Entonces ahí tenemos las 5 propiedades de la suma. Entonces de la multiplicación de un vector por un escalar, vamos a tener que un escalar por un vector pertenece a B, que esa es la cerradura. Tenemos también que cuando nosotros tenemos un escalar multiplicado por la suma de dos vectores es igual al escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Tenemos que el escalar, la suma de dos escalares por un vector es igual a un escalar multiplicado por el vector más el mismo escalar multiplicado por, el siguiente escalar multiplicado por el mismo vector. Entonces estas dos se llaman distributiva, la primera y la segunda, y esta es cerradura. Igual que aquí esta primera, que es cerradura. Bien, entonces tenemos otra que es cuando tú tomas dos escalares y lo multiplicas por un vector. Entonces si tú agrupas, no importa cómo tú agrupes, aquí se cumple. Esta es la asociativa. Pero esta también es asociativa. Esta asociativa también, pero que esta es la asociativa de la multiplicación de un escalar por un vector y esta es la asociativa de un vector, de la suma de vectores. Y también tenemos que 1 por x igual a x por 1, que es igual a x, o sea, el elemento neutro. Pero este es elemento neutro o identidad de la multiplicación de un escalar y un vector. Entonces aquí este es elemento neutro, pero de la suma. Y este es el elemento simétrico o también inverso aditivo. Y esta es la propiedad conmutativa. Pero aquí todo esto, entonces, toda esta propiedad, la 1, la 2, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, son los 10 axiomas para que un conjunto de vectores formen lo que es un espacio. Entonces, para hacer un espacio, ese vector B necesita un conjunto de objetos denominados vectores, dos operaciones binarias que son la suma y la multiplicación por un escalar, y estas 10 operaciones para la suma y operaciones para la multiplicación de un vector por un escalar. Vamos a ver algunos ejemplos de los espacios vectoriales. Mira, si te acuerdas, los números reales cumplen con todas esas propiedades, con todas prácticamente. Entonces por eso es que los reales forman un espacio vectorial. O sea, vamos a tener x1, x2, 3 puntitos, xn, tal que xuj o xi, xuj, x1, x2, 3 puntitos, hasta xun pertenece a los reales. O sea, esto es un espacio vectorial porque va a cumplir con todo absolutamente. ¿Por qué? Porque este vector, vamos a suponer que estemos trabajando en R3. Vamos a tener un vector así, vamos a suponer que tenemos x1, x2, x3. Si vamos a trabajar en R2, vamos a tener x1, x2. Si vamos a trabajar en R4, vamos a tener x1, x2, x3, x4. Y así sucesivamente. Entonces van a formar una especie de vectores columna que va a ser van a ser igual a la matriz de orden n por 1. ¿Por qué n por 1? Porque va a tener 1, 2, 3 filas y una sola columna. Va a tener 1, 2, 3, 4 filas y una sola columna. Va a tener 1000 filas y una columna si estamos trabajando en R1000, por ejemplo, en R1000. Ok, entonces estos vectores va a tener el elemento neutro, que es importante. En este caso la identidad, el elemento 0, el vector 0, 0, 0, 3 puntitos, 0. Va a depender si estamos trabajando en R2, 0, 0. Si estamos trabajando en R3, 0, 0, 0. Si estamos trabajando en R4, precisamente. Entonces, si este es el vector X igual a X1, X2 hasta XN, vamos a suponer el opuesto de ese va a ser igual a negativo X1, negativo X2, negativo XN.
Es decir, que vamos a tener el 0, vamos a tener el opuesto, así sucesivamente. Otros ejemplos de los espacios vectoriales es el vector 0. El espacio vectorial trivial. Espacio vectorial trivial. Que lo va a representar el vector 0. Se puede decir vector 0. ¿Por qué? Porque todas esas operaciones se van a cumplir, absolutamente todas esas operaciones que hemos hecho. Por ejemplo, si tú sumas 0 más 0, pertenece a 0, que es la primera. Si decimos 0 más 0 más 0 igual a 0 más 0 más 0, también va a pertenecer al espacio vectorial. Si multiplicamos 1 por 0, también va a pertenecer. Si decimos 0, 0 por un ejemplo, tenemos 0 más 0 por A, también va a dar igual a 0. Entonces, este va a ser el espacio vectorial trivial. O sea, el espacio vectorial trivial va a ser B igual a 0. Ahora, ¿quién no es un espacio? No es un espacio. ¿Quién no es un espacio? Bueno, el espacio, el de 1. ¿Por qué? Porque cuando tú dices 1 más 1 es 2. Y 2 no pertenece a B. B solamente tiene un 1. Entonces, por tal razón, este conjunto no es un espacio vectorial. Ok, vamos a meterlo aquí en llave mejor. Aquí también. Entonces, el 0 sí es un espacio vectorial, denominado el espacio vectorial trivial, que tiene incluso un nombre especial, trivial. Ok, entonces el 1 no forma un espacio vectorial, porque cuando tú sumas 1 más 1 te da 2, y 2 no pertenece a ese espacio, solamente tiene que aparecer 1. Sin embargo, con el 0 demostramos que nosotros podemos sumar, restar, multiplicar, y siempre me va a dar 0. Por aquí no estamos trabajando con lo que es la división ni nada de eso, sino solamente con eso. Bien, vamos a ver otro espacio vectorial. Otro espacio vectorial sería, vamos a tener esto sea, vamos a poner B igual a un vector en R2, X, Y, tal que Y sea igual a MX. MX lo que quiere decir es que esta es una función que va a pasar por el origen, así de esa forma, mx, eso es la pendiente de esto x. Entonces, cuando nosotros tenemos estos vectores, lo que vamos a tener es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el vector 1, o sea, vamos a tener x1, y1, que va a ser un vector, y lo sumamos con x2, y2. Cuando tú sumas x1 más x2, coma, y1 más y2, entonces eso tiene que pertenecer al espacio vectorial. Entonces, si tú te pones a ver, y es igual a mx. Entonces es lo mismo que decir x1, mx1 más x2, mx2. Entonces, cuando tú haces así, que haces esa suma, x1 más x2, m x1 más x2. Entonces, aquí tú vas a tener lo siguiente. Tú vas a tener aquí en este caso x1 más x2, vamos a factorizar. Aquí me faltó la mx2. Factorizo la m, voy a tener mx1 más x2. Y ahí lo acabamos de mostrar, porque si tú te pones a ver aquí yo digo x por mx1, ¿verdad que sí? O sea que esto va a ser igual a como decir x, mx. Entonces, si tú te pones a ver, aquí x1 es lo que está acá multiplicando a m. Es decir, que lo que yo puse aquí es lo que aparece multiplicando acá. Entonces, lo que yo puse ahí apareció multiplicando acá. Entonces, eso quiere decir que cumple con la primera propiedad. Pero no vamos a demostrarla toda absolutamente. Podemos ver también alguna. Por ejemplo, el 0,0. Si tú le pones 0 aquí, acá le pones, por ejemplo, si le pones 0 aquí, la pendiente por 0 te va a dar 0. Es decir, que el elemento neutro de la suma o el 0 pertenece al espacio vectorial. Pero también, si tú decides cambiar el signo, también vas a obtener la siguiente expresión. Por ejemplo, si tú pones aquí negativo, tú vas a poner
negativo x, la pendiente por negativo x. Y también cumple. Por tal razón, nosotros podemos ver que sí es un espacio vectorial. Pero ojo, solamente cumple cuando pasa por el origen, cuando es mx. Porque si no es así, no es un espacio vectorial. Por ejemplo, cuando yo tengo mx más 2, por ejemplo, mx más 2. Cuando tú realizas eso, tú pones x1, y sub 1 y más x sub 2, y sub 2. Te va a dar x1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2, ¿verdad? Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? Y sub 1, cuando tú dices x sub 1, en este caso va a tener mx sub 1 más 2 más x sub 2, mx sub 2 más 2. Perfecto. Entonces cuando tú sumas, tú vas a tener x sub 1 más x sub 2, y aquí te va a dar mx sub 1 más 2 más mx sub 2 más 2 también. Entonces aquí tú vas a tener x sub 1, en este caso va a tener x sub 1, vamos aquí mejor. Entonces va a tener x sub 1 más x sub 2, factorizamos m, en este caso vamos a tener m, x sub 1 más x sub 2, y 2 más 2 son 4. Entonces automáticamente contradice. ¿Por qué? Porque lo que tiene que darte es 2 ahí, porque la relación es x, mx más 2. Entonces aquí te da 4. Entonces, por tal razón, esto no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. O sea que esta parte aquí no pertenece, porque aquí me da 4. Por tal razón no pertenece al espacio vectorial. Bien, entonces siempre el espacio vectorial en este caso, en R2 en este caso, va a ser una función que pase, una línea recta que pase por el origen. Ese sí va a ser un espacio vectorial. Pero si no pasa por el origen, por ejemplo, que pasa por acá arriba, no es un espacio vectorial. Ahora en R3, vamos ahora en R3. Si tenemos un espacio vectorial B, de esta forma, igual, una llave aquí, y tenemos x, y, z, tal que a x más by más cz sea igual a 0, donde el vector normal va a ser igual a b, c. Bien, esto es una línea recta que pasa por el origen. Eso pasa por ahí, por ese origen. Vamos a suponer. Eso es una línea que pasa por ese origen. Porque me está diciendo que es igual a 0. Si tú te acuerdas, cuando nosotros trabajamos eso en unos videos anteriores sobre la ecuación de la recta que pasa por la ecuación de la recta, o la ecuación del plano, más bien, perdón, la ecuación del plano que pasaba por la recta nos dio a x más by más cz igual a d. Aquí nosotros trabajamos con esto bastante. Y si era igual a 0, si eso es igual a 0, by más cz igual a 0, eso quiere decir que ese plano va a pasar por el origen. Entonces, ya con esta parte clara, nosotros podemos sumar vectores. Por ejemplo, nosotros podemos tener aquí el vector. Acá el vector es x1, y1, z1 más x2, y2 más z2. Cuando tú sumas esos vectores, se supone que al tal de esta forma, al multiplicarse por el vector normal, entonces por A, por B, por C, se supone que tiene que darte 0. Tú vas a tener x1 más x2, y2 más y1, z1 más z2. Y cada uno de ellos multiplicado por el vector normal, que es n, va a dar 0. Es decir, tú vas a tener a x1 más x2, b y2 más y1, y c z1 más z2. Eso va a ser igual a 0. Y eso acabo de mostrar, o sea, acabo de ver que eso es 0. Entonces, si eso es 0 aquí, eso implica que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente sumando 0 más 0. Y 0 más 0 es 0. Va a pasar por el origen.
Por tal razón, esta es una función, este es un plano que va a pasar directamente por el origen. Por tal razón, esto forma un espacio vectorial. Es decir, ya en R2, el que pasa por el mismo centro, por el origen, es un plano. En R2, que donde dice y es igual a mx, perdón, es un espacio vectorial ahí. Pero en R3, cuando también pasa por el origen, también, que de esta forma, x más by más cz igual a 0, también, en este caso no va a ser una recta, sino que va a ser un plano. También va a ser, vamos a suponer, va a ser también un espacio vectorial. Entonces, este es un espacio vectorial. ¿Ok? Bien, otro espacio vectorial que vamos a nombrar aquí va a ser el espacio vectorial denominado por P sub n. P sub n no es más que el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado. O sea, vamos a escribirlo. Este va a ser el conjunto de polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que n, o igual a n, igual a n. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces si P, vamos a tener si P pertenece a P sub n, ya, acuérdate que tiene que ser de grado menor o igual a n, entonces P cumple. Vamos a suponer que si P pertenece a esta parte, entonces vamos a tener un polinomio P de X que va a ser igual a sub n, X sub n más 3 puntitos a su... podemos desarrollar un chisme. A sub n menos 1 por xn menos 1 más 3 puntitos más a su 1 x1 más a su 0. Eso es un polinomio, esa es la definición de polinomio. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que si yo tengo P sub, vamos a suponer P sub 3, va a ser igual a sub 3, vamos a suponer a x sub 3 más a sub 3 más a sub 2 x sub 2 más a sub 1 x sub 0 más a sub 0. Entonces P sub 2 va a ser igual a esta parte aquí, a sub 2 x sub 2 más a sub 1 x más a sub 0. P sub 1 va a ser igual a sub 1x más a sub 0. Y P sub 0 que va a ser igual a A sub 0. Entonces que simple A sub 0, donde A sub 0 es una constante. Eso es lo que hace así. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo, x al cuadrado más 5x más 3. Ese es P sub 2. Porque el grado mayor es, perdón, P sub 2 aquí. El mayor grado es el 2. Entonces, x sub 3 más 5x sub 2 más 7x más 4. Eso es P sub 3. Bien, entonces, está demostrado de que sí, de que es un espacio vectorial. Porque si tenemos un vector, vamos a tener dos vectores. Pero el vector P, que va a ser igual a sub n, x sub n más a sub n menos 1, x sub n menos 1 más 3 puntitos más a sub 1, x sub 1 más a sub 0. Y tengo a q que va a ser igual, vamos a denominar, vamos a poner una x aquí y aquí a q. Entonces en lugar de a vamos a utilizar b sub n, x sub n más b sub n menos 1, x sub n menos 1 más 3 puntitos más b sub 1, x sub 1 más b sub 0. Entonces, si nosotros decidimos sumar la p de x más q de x, luego nos podemos dar cuenta de que x sub n se va a mantener. Entonces, a sub n y b sub n son números reales, tal que a sub n, todo a sub n van a pertenecer a los reales y todos los b sub n también van a pertenecer a los reales. Entonces, todas esas propiedades se cumplen los reales. Entonces, cuando yo realizo esa suma, me va a quedar a sub n más b sub n, x sub n más a sub n menos 1 más b sub n menos 1 x sub n menos 1 más 3 puntitos más a sub 1 b sub más b sub 1 x sub 1.
más A sub 0 más B sub 0. Entonces, eso me da a mí a entender que sí que este conjunto de los polinomios con grado menor o igual que a n, sí es un espacio vectorial, ya que si yo quisiera encontrar el vector 0 puede ser el vector 0 puede ser 0,0,0,0 aquí. Si yo puedo explicar eso como un vector, yo puedo decir aquí en x sub n poner a sub n, aquí a sub n menos 1, aquí a sub n menos 2, los tres puntitos x, a sub 0, un ejemplo. Entonces yo puedo decir 0,0,0,0,0. También puedo identificar el vector opuesto también después de x. Y simplemente tengo que cambiar los signos a cada uno de estos. Y sí hemos demostrado de que sí forma un espacio vectorial. Podemos verificar propiedad a propiedad y nos daremos cuenta que sí forma un espacio vectorial. Porque, por ejemplo, cuando tú sumas, para que tenga entendido, cuando tú sumas x3 más 5x2 más 7x más 4 y tú lo sumas con negativo 5x más 8x2 menos 4x menos 7, tú sumas esto aquí, perdón, aquí me va a dar 4x3 más 13x2 más 3x menos 3, y si te das cuenta eso pertenece a ese espacio vectorial que hemos elegido. Ok, entonces al pertenecer, eso me da a mí a entender que aunque sea negativo, aunque yo lo multiplique por 5, lo multiplique por 6, van a seguir permaneciendo dentro del espacio vectorial. Otro del espacio vectorial que podemos destacar aquí es el espacio vectorial, Mn, o sea, m por n. Entonces, ese es un espacio vectorial que cumple con todos los axiomas, porque tú vas a sumar. Es como tú sumar matrices a su 1, 1, a su 1, 2, a su 2, 1 y a su 2, 2. Si tú sumas esas matrices con otra matriz, B su 1, 1, B su 1, 2, B su 2, 1 y B su 2, 2. Si tú la sumas como quiera, tú vas a obtener una matriz, en este caso de orden 2 por 2. Entonces, eso lo que hace es que aunque sean números distintos, se mantiene el hecho de que el resultado va a ser una matriz 2 por 2. Si la matriz es 3 por 3, si la matriz es 4 por 4, 5 por 3, cuando tú la sumas, la realizas cualquiera de las operaciones, te va a obtener un resultado dentro del mismo orden de la matriz. Acuérdate que cuando nosotros sumamos matrices tienen que tener el mismo orden. Y además acuérdate que nosotros tenemos la matriz 0, la matriz nula. Sea que sea 2 por 2, sea que sea 3 por 3, no importa. Y también tenemos la matriz opuesta. O sea que tú vas a tener una matriz opuesta también. O sea que aunque tú la sumas, la recta te va a dar lo mismo. O sea, va a permanecer dentro de esas matrices, de ese tipo de matriz. Bueno, un espacio que no puede ser vectorial, un conjunto. Por ejemplo, un conjunto de matrices invertible, un conjunto de matrices invertibles, puede no formar un espacio vectorial. Puede no formarlo. Te voy a decir por qué. Mira, por ejemplo, si nosotros tenemos SS3 que representa lo que es la matriz invertible de orden 3x3, o sea, orden 3x3, vamos a suponer, y definimos una suma, la suma A más B, una suma modular. Eso para identificar que esto es una suma que así de esta forma, que se convierte en el producto de matrices. Entonces, ¿qué sucede aquí? Con algunas cosas no tiene problema, con algunos puntos, pero sin embargo con otros sí. Pero cuando nosotros hacemos B más A, va a ser B por A. Y acuérdate que la inversa del producto es igual al producto también de la inversa, pero en orden cambiado. Entonces aquí va a cambiar. Entonces, por tal razón,
con la matrices invertibles aquí y en esta suma modular no se cumple lo que es un espacio vectorial. Otro conjunto que no forma un espacio vectorial es si a mí me dicen b igual a x, y, tal que y sea mayor o igual que 0. Mira, estamos hablando de aquí, ese conjunto formado ahí, de todo eso, mira, todo eso. La suma se va a quedar acá adentro. Pero ¿qué pasa cuando decimos x más negativo x? No es posible porque acá arriba en la y, porque te está hablando de y, no va a existir, vamos a poner y más negativo y, no va a existir ese vector opuesto, no va a existir un vector porque los opuestos están aquí abajo en el negativo. Y aquí están, y solamente me está hablando de lo positivo, dice y mayor igual que 0. Por tal razón, esto no forma un espacio vectorial. ¿Quién forma un espacio vectorial? Bueno, igual que los números reales, el conjunto de los números complejos, igual a C sub 1, C sub 2, C sub 3, 3 puntitos, C sub n, partiendo de que C va a ser, o sea, donde C sub i, de i igual a 1, 2, 3, hasta n. Eso sí forma un espacio vectorial. Entonces, también trabajamos con los números reales y también trabajamos con los números complejos y forma lo que es un espacio vectorial. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta es que sea un espacio vectorial. Si es un espacio vectorial, entonces cuando tú dices un escalar por el vector 0, me va a dar el vector 0 nuevamente. ¿Y de dónde sale eso? Bien, mira, cuando dices 0, 0 es lo mismo que decir 0 más 0, ¿verdad? Sí, obviamente, porque te va de 0. Pero si tú multiplicas aquí por un escalar y allá por un escalar, ¿qué va a pasar? Va a multiplicar por la izquierda aquí y va a multiplicar por la izquierda acá, de 0 más 0. Entonces tú lo que vas a obtener es lo siguiente. Tú vas a decir el escalar 0, o sea, 0 por el escalar va a ser igual a 0 por el escalar más 0 por el escalar. Ahí está la propiedad asociativa. Entonces, si tú lo que haces es que suma el inverso aditivo, tú vas a decir aquí de este lado a la izquierda menos esta cantidad, o sea, estamos sumando el inverso aditivo de esta, y aquí de este lado también, como lo estamos haciendo a la izquierda, en la derecha, lo vamos a seguir en la derecha. ¿Qué pasa? Aquí me da 0. Y de este lado, esto me va a dar 0. Y 0 más esta cantidad me va a dar 0. A 0. Entonces, acá acabamos de mostrar ese resultado de que un escalar por 0 es igual a 0. Y que es lo mismo que 0 es igual a un escalar por 0. Entonces, ahí acabamos de mostrar que cuando tú multiplicas un escalar por el vector 0, el resultado es 0. De igual manera, nosotros podemos demostrarlo también con otra partecita también, y es de la siguiente forma. Mira, nosotros vamos a tener el segundo, que es el vector 0 por x. Eso va a ser igual a 0. Mira, vamos a demostrarlo. En este va a ocurrir lo mismo. Si nos ponemos a verlo bien, va a pasar lo mismo. Vamos a empezar con 0, o sea, con el 0 más 0 es igual a 0. Y si tú multiplicas de un lado por x, un ejemplo aquí, 0 más 0 por x, es decir, nosotros decimos aquí por x y 0 por x, te va a dar lo mismo siempre. Si lo hacemos tal como hicimos ahorita, 0 igual a 0 más 0, para que me da el contrario aquí. Entonces 0 por x igual a 0 más 0 por x, te va a dar 0 por x igual a 0x más 0x, aplicando la distributiva. Y luego entonces tú lo que vas a tener es 0x si le sumas el inverso aquí, más 0x. Entonces aquí te va a dar 0, aquí te va a dar 0x, aquí te va a dar 0, ahí te da 0, entonces te va a dar 0x. Entonces también se demuestra de esa forma también. Otra parte también que vale la pena mencionar es una tercera parte
10 que dice que si el escalar alfa por x es igual a 0, eso significa que alfa es igual a 0, es x igual a 0, uno de los dos que es igual a 0, o ambos son igual a 0. Entonces nosotros debemos partir de este hecho. Mira, nosotros hacemos así, vamos a suponer que alfa sea diferente de 0. Vamos a suponer que sea diferente de 0. Si es diferente de 0, nosotros podemos hacer así. Nosotros podemos multiplicar por el inverso multiplicativo en ambos lados. Entonces esto va a dar 1 por x, que te va a dar 1 sobre esta cantidad. Pero ¿qué sucede cuando tú multiplicas aquí por 0 acá? Esto me va a dar 0, x, 1 por x, y aquí esta cantidad por 0 va a dar 0. Es decir, que si este no es 0, entonces este es el que es 0 en este caso. Y otra es la número 4, que me dice que menos 1x es igual a x. Bueno, entonces a negativo x, perdón. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en este sentido? Nosotros vamos a partir del 0, me ayuda bastante. Cuando te digo 1 más negativo 1 es igual a 0. Entonces, si yo digo x por 1 más negativo 1, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a hacerlo al revés, para mantener el orden de ahorita. 0 es igual a 1 más negativo 1. Entonces, si yo hago así y digo, multiplico por x, 0 por x es igual a 1 más negativo 1 por x. Entonces, al multiplicar aquí va a tener 0x es igual a 1x más negativo x, así. ¿Ok? Entonces, 0x más negativo x. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo sumar aquí. Para eliminar x acá, vamos a sumar más x. Vamos a ponerlo menos x. En este caso, acuérdate que 0x es igual a negativo x más x. Entonces, si tú haces así, multiplica 0 por x, 0x. Entonces 1 por x más negativo 1 por x. Luego entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sumar a ambos lados a ver qué ocurre al sumar a ambos lados. Pero ¿qué sucede? Cuando yo hago así, que sumo de este lado menos x y de este lado sumo menos x, ¿qué ocurre? Bien, vamos a sumar por la izquierda, es decir, por acá adelante. Yo digo aquí menos x, aquí menos x de este lado más 0x es igual a menos x más 1x más negativo 1x. Entonces, aquí ¿qué va a ocurrir? Obviamente aquí me va a dar 0, entonces me va a dar lo mismo nuevamente. Entonces tenemos que reestructurarlo de otra forma. Entonces déjame borrar aquí para hacerlo nuevamente aquí, porque mi X ya va a bajar acá, un momentito aquí. Bien, perfecto. Ok, lo que me está diciendo aquí es que 0 por x0 es igual a 1x o simplemente a x más negativo 1 por x, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede? Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a sumar negativo x. Entonces, para sumar negativo x, lo que le voy a hacer es, voy a decir 0 menos x o menos x más 0 es igual a menos x más negativo 1x. Entonces aquí de este lado acá me va a dar negativo x igual a entonces cancela, te va a dar 0 más negativo 1x, te va a dar negativo x igual a negativo 1 por x. Y queda demostrado aquí esta parte, ¿ok? Queda totalmente demostrado. Es decir, cuando vayamos a hacer esto, comprobar esto, nosotros tenemos que partir de 0. O sea, 0 es 1 más negativo 1. Y si multiplico por x ambos lados, va a ser igual a 1 más negativo 1 por x. Pero 0 por x es 0. Entonces aquí está x más negativo 1x. Al sumarle negativo x de este lado, negativo x de este lado, o sea, puse negativo x aquí, negativo x lo puse aquí. Velo acá. Entonces eso que está aquí lo estoy reescribiendo nuevamente. Entonces eso 2 me da 0. Entonces negativo x más 0, acá me da 0 simplemente. Perdón.
Negativo x más 0 me va a dar negativo x igual aquí a 0 más negativo x por 1. Entonces eso va a ser igual, entonces, o aquí de esta forma, acá. Entonces negativo x igual a negativo 1 x y es lo mismo. Entonces ahí queda demostrado. En conclusión, nosotros hemos hablado de los espacios vectoriales. Acuérdate que un espacio vectorial B no es más que un conjunto de objetos denominados vectores junto con la suma, con la operación binaria de la suma de vectores y la multiplicación de vectores y 10 axiomas, los cuales explicamos algunos vectores, algunos conjuntos que son espacios, otros no. Por ejemplo, el primer Rn forma un espacio, Cn forma un espacio, la matriz de orden m por n en la suma forma otro espacio. También los vectores, el vector b x, y de tal que y sea igual a mx. También el vector de la forma x, y, z, tal que y, o sea, tal que ax más b, y más z es igual a 0. Es decir, la línea que pasa por el origen, el plano que pasa por el origen. Esas son de lo que son espacio vectorial. También P sub n también es un espacio vectorial. Y dijimos que y igual a mx más b, un ejemplo, no forma un espacio vectorial. Tampoco la suma modulada definida por a por b, tal que a y b sean matrices inversas, tampoco forma un espacio vectorial. Y vimos algunas operaciones tales como esta, un escalar por un vector igual a 0, el vector 0 o sea, si acá no fue así, que se explicó esta parte aquí, sino que lo que yo dije fue lo siguiente, fue que un escalar por el